9 de la mañana con 12 minutos. Agradecemos a Jorge Nieto Montesinos, quien ha sido ministro de Estado, es analista político y también presidente del Partido del Buen Gobierno. Señor Nieto, muy buenos días y gracias por la paciente espera. Estamos viendo, tal como lo acaba de reportar Mariano, cómo es que ya esto sale de las demandas gremiales. Son ciudadanos, inclusive comerciantes, que se pliegan a este paro en diferentes puntos del país. Aparentemente las medidas que ha tomado el gobierno, las medidas inmediatas, no ha sido suficiente. ¿Qué norte le ve usted a esta situación? Buenos días, muchas gracias por la invitación, Mabel. Mire, analizar lo que ha pasado en Junín es muy importante porque nos puede dar pistas de lo que podría pasar en el país. No hay que caer en tremendismos en el análisis de la situación, pero sí hay que tener mucho realismo en analizar lo que ha ocurrido. ¿Qué ha ocurrido? Primero, ha ocurrido que demandas que estaban allí durante muchos meses no han sido atendidas por el gobierno. Este problema en Huancayo, el de los agricultores, empezó en octubre, noviembre. Yo en diciembre estuve en Junín, tuve reunión con líderes de la zona, de la región, líderes agrarios también, y esos días ellos tenían ya un paro convocado que se realizó. El país no se enteró de ese paro, y el gobierno menos. Desde entonces han habido 3 ministros de Agricultura, y sin embargo el problema fue creciendo y creciendo. Y lo que ha ocurrido finalmente es la conjunción de un problema que venía estando ya fuerte e intenso en el sector agrario, producto del alza de los insumos para la agricultura, junto con la demanda de los sectores del transporte público de todo tipo, que están también peleando por el alza de los combustibles. De modo que este conflicto no fue atendido en su momento, no hubo la previsión necesaria para poder desactivarlo o darle una canalización institucional. Por tanto, aquí un primer tema es descuido y un proceso de crecimiento del conflicto. Y en segundo lugar, hay una reacción del gobierno torpe y tardía. Sabemos que incremento de precios de ambos tipos tienen origen internacional, pero la gestión de la crisis política es nacional. Pero, y allí el gobierno tenía una actuación muy lamentable. Señor Nieto, ¿cómo está? Buenos días. Okay. Buenos días. Entonces, ¿a qué nos podría llevar esto? Usted dice que aquí hay pistas de lo que puede pasar en el país. ¿A qué nivel podría llegar el clima de tensión o de protesta social? ¿Y qué podría causar? Fíjese usted lo que le están informando de la carretera central. No solamente son los sectores movilizados del transporte los que están activando en esta movilización, en este paro, sino amas de casa, comerciantes. Es decir, ¿cuál es el horizonte posible? Y esto es lo que hay que tratar de conjurar. Es el horizonte de estallidos sociales, de gente desesperada, porque hay desesperación en los sectores más desfavorecidos de la sociedad, hay desesperación, el dinero no está alcanzando, la inflación está golpeando muy fuertemente y por tanto es posible que vuelvan a ocurrir este tipo de estallidos alrededor de protestas puntuales, y eso es lo que el gobierno tiene que tratar de prever. Pero la primera manera de preverlo es tener pues un gobierno competente, serio, concentrado en los problemas y sin escándalos de corrupción, porque lo que sabemos y lo que escuchamos todos los días alimentan a la crisis de autoridad en el país, a la que ya hemos llegado porque por confesión propia pues no hay competencia en Palacio de Gobierno para gestionar el gobierno. Señor Nieto, usted es el fundador, buenos días, es el fundador del Partido del Buen Gobierno, justamente reivindicando este concepto utilizado en el siglo XVII por el cronista Guamán Poma de Ayala. Y nos está diciendo ahora que la crisis se ha visto agravada, tiene causas objetivas, nos dice, por la incompetencia del gobierno y los escándalos de corrupción que lo rodean. Pero tenemos un problema de gestión. Hemos tomado conocimiento hoy que el ministro de Transportes no tiene mejor idea que solicitar ayer la renuncia de los 2 viceministros y de los directores generales. Es decir, tendremos un ministerio de Transportes descabezados en plena huelga de transportistas. Y lo mismo pasa en la PCM, donde la Secretaría para la Gestión de Conflictos Sociales no ha tenido titular durante varias semanas y hay alguien encargado desde el viernes.
¿Qué está pasando? Ya no con la corrupción, ya no con la incompetencia, sino con la pasibilidad de la gestión pública que ha contribuido a esta crisis. Nos lo dice usted desde el punto de vista de su partido, del buen gobierno. Vamos, primero estamos conversando con el exministro Jorge Nieto, fundador del Partido del Buen Gobierno, y le habíamos preguntado cómo ve él la gestión pública, en particular de los ministerios y las entidades públicas, que tienen que ver con el manejo de esta crisis. Bueno, ¿por qué insisto en el tema de la corrupción? ¿Por qué fue nombrado el actual ministro de Transporte? Porque es el guardaespaldas del ministro anterior. Y está intentando hacer exactamente lo mismo que ha hecho el ministro anterior. Las censuras son dirigidas a cambiar políticas, no solo personajes. Y lo que vemos aquí es que también en este punto hay una reiteración de lo que se estaba haciendo antes. Tenemos cargos en los cuales es importante que hayan funcionarios que ganen experiencia a lo largo del tiempo. Uno de ellos es el de gestión de conflictos, cuya situación ha planteado usted muy bien. Pero no tenemos funcionarios ahí, pero tenemos funcionarios en todos los lugares donde ocurre gasto público. Hoy día el comercio nos informa que el 80% de los contratos por encima de los 10 millones de soles han sido otorgados a un solo postor, 80%. Lo mismo que está pasando en transporte con el intento de asignar a dedo, con una convocatoria mañosa, el contrato de la Red Nacional Dorsal de Fibra Óptica, tan importante para que nuestra juventud tenga acceso al Internet. Entonces, esta situación que ocurre en el gobierno es adicionalmente convalidada por este equilibrio catastrófico entre el gobierno y la oposición en el Congreso, en donde los hechos, lo que estamos viendo es una convivencia de favores. Y eso precisamente le quería pedir, señor Nieto, voltear a ver al Congreso de la República, porque en Huancayo este fin de semana estuvo el congresista Cerrón, el congresista Alfredo Pariona, Illich López, Silvana Robles, casi todos ellos, salvo Pariona, representantes de Junín. Pero representatividad ninguna, porque aparentemente no tienen mayor influencia. Otra vez vuelvo al tema, analizar los hechos es muy importante. ¿Qué estamos viendo en Junín? Además de las demandas de los transportistas públicos, además de las demandas de los agricultores, que habría que separar para tratar de manejar separadamente ambos temas, hay un enojo de la población con el partido de gobierno. 2 alcaldes de Huancayo destituidos por corrupción, 2. La gente está muy enojada con lo que está pasando allí. Y lo que estamos viendo en el país, como se nos anunció en algún momento, es que a nivel nacional se está produciendo la juninización del país. Es decir, la captura del presupuesto público, el nombramiento de personajes que no tienen ninguna capacidad para asumir los cargos y que están ahí solamente porque son leales y obedientes a las instrucciones que se les dan. Ese es el esquema. Y en ese contexto, el Congreso está reiteradamente negligiendo su capacidad, su función, su obligación de vigilancia y de contraloría del gobierno. Don Jorge Nieto, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana en Ampliación de Noticias. Muy amable. Muy buenos días.